Hoy quería hablarte del siglo XVI, o sea, ese siglo que va de 1501 a 1600. Es un siglo muy complejo, daría para un estudio profundo, profundísimo, lleno de cuestiones, de problemáticas, tanto en América como en Europa, el centro del mundo de aquel momento. Es más, ese mundo se está expandiendo, el mundo europeo, a todo el planeta. Es la primera gran globalización que se produce. Pero podríamos dividir este siglo en dos grandes mitades. La primera mitad, atravesada por la problemática religiosa, es el siglo de una crisis profunda de tipo religiosa, aquella que inicia Martín Lutero, por supuesto a partir de antecedentes y situaciones previas que se venían dando, pero que con Lutero alcanza su momento culminante. Lutero, luego seguirían Calvino, más tarde o paralelamente Enrique VIII. Es el momento en el que la cristiandad se fractura. ¿Por qué se fractura? Porque el fundamento de la cristiandad era religioso. El fundamento estaba dado por el dogma, por la moral, por el culto que representaba la Iglesia latina romana, la Iglesia católica. ¿Qué pasa? Con Lutero, con Calvino, con Enrique VIII, con Zwinglio y con tantos otros, se produce la ruptura llamada, o mal llamada, Reforma Protestante. Fue una ruptura. Como la cuestión religiosa dominaba todos los ámbitos, esa ruptura religiosa repercutió también en el campo político. Pero no nos adelantemos. En el terreno religioso, la Iglesia Católica Romana respondió, tal vez tardíamente, al desafío de Lutero y a la necesidad de una reforma interna. Y entonces se reunió un concilio universal, concilio ecuménico, en Trento, en la ciudad italiana de Trento, un concilio que abarcó varios años, tuvo momentos de interrupción, momentos en que fue retomado, en el que la Iglesia Católica Romana tuvo que ir respondiendo a los desafíos doctrinales planteados por los protestantes y en los que, a su vez, la Iglesia procuró una reforma, una renovación, un poder ponerse al día frente a las problemáticas que se suscitaron en ese siglo. Ahora bien, una vez terminadas las sesiones de Trento, prácticamente ya no hubo reconciliación entre las dos formas de entender el cristianismo, la tradicional católica romana y la que planteaban los protestantes evangélicos, que decían volver al evangelio, a los orígenes del cristianismo, aunque en realidad dejaron de lado mucho de la tradición, incluso de la Iglesia antigua. No nos metamos en esta discusión de tipo religioso. Veamos qué pasa en el plano político. En el plano político, príncipes, reyes, ciudades, reinos van optando y se van poniendo de un lado o del otro. Y por lo tanto, esta división religiosa dio origen también a una división política que lamentablemente muchas veces también terminó en guerras, mal llamadas guerras religiosas, porque si bien había un trasfondo religioso, muchas veces estaban entremezclados prácticamente siempre cuestiones políticas. Podemos ver a grandes figuras, por ejemplo en la segunda mitad, grandes representantes de un bando o del otro. Podemos considerar a Felipe II de España o Isabel Tudor en Inglaterra, como los dos rivales, los dos representantes de dos mundos diferentes, pero también en Francia una división interna entre distintas familias nobiliarias que representaban intereses diferentes y posturas religiosas diferentes. Esta segunda mitad del siglo XVI es por lo tanto la época de las guerras religiosas que van a llevar a una situación nueva en el siglo XVII. Pero eso no es lo que nos compete en esta pequeña charla, en la que quise contarte algo del siglo XVI. Me faltaría contarte cuestiones referidas a América, por ejemplo,
cómo la división religiosa europea se proyecta también en América, aunque esa proyección va a ser sobre todo a partir de la centuria siguiente, del 1600.